persona planteó una pregunta. En una ocasión, una persona planeó una pregunta y esta es: ¿qué tipo de sermón damos con el ejemplo? ¿Qué tipo de sermón damos con el ejemplo? Tal vez usted pensaba que solamente los ministros dan sermones o los que pasan al frente son solamente los que damos sermones, pero la verdad es que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de predicar con el ejemplo todos los días. Jóvenes, adultos, solteros, casados, los matrimonios, los ancianos, ¿qué tipo de sermón predicamos cada día que Dios nos concede de vida? Nosotros no tenemos opción si no debemos de predicar con el ejemplo. No es que no quiera hacerlo, no es opcional, debemos de predicar con nuestro ejemplo, porque adquirimos esa responsabilidad cuando somos llamados y somos bautizados. Esa responsabilidad la adquirimos cuando hacemos el pacto con Dios y no es opcional. Tenemos que predicar con nuestro ejemplo. Y esto es lo hermoso de la verdadera iglesia. Esto le da sentido y le da propósito a nuestra vida. Nuestra vida está enfocada en las responsabilidades que tenemos como cristianos. Podría ser que uno se encuentre un poco desanimado por tantas cosas que hay que hacer, pero no porque no hay nada que hacer por delante, porque mucha gente se deprime porque no ve la voluntad de Dios, para que vean nuestra conducta, y el propósito final es para que glorifiquen a Dios por medio de lo que ven. Hay tantas cosas que hay que hacer en nuestras vidas y esta es una de ellas. Esta es una gran responsabilidad que Dios nos ha dado en una forma personal, de una manera individual en cada uno de nosotros, que no podemos delegarlas. O sea, lo que predicamos con el ejemplo, no podemos delegar eso, no le podemos decir a otra persona, hazlo por mí. Lo tenemos que hacer en forma personal y en forma individual. No lo podemos delegar. Además, es una responsabilidad que adquirimos cuando fuimos bautizados. Cuando Dios nos llama, nosotros aceptamos ese llamamiento y adquirimos en ese llamamiento esa responsabilidad. Por eso Dios, cuando nos llama, nos pide que calculemos el costo, porque el costo es parte de esta responsabilidad que hemos adquirido. Que si estamos aquí sentados es porque lo hemos aceptado. O sea, al estar aquí es porque hemos aceptado esa responsabilidad. Vamos a ver en nuestra primera escritura una cita muy profunda de la cual habló Jesucristo a sus discípulos y ahora nos habla a nosotros también como sus discípulos. Vayamos al libro de Mateo capítulo 5. Pasemos, les invito a que abran sus escrituras y pasemos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Dice así, si ya estamos ahí, me pueden acompañar en la lectura. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. O sea, es una instrucción directa que Dios nos da, que Jesucristo, a través de Jesucristo, nos da a sus discípulos, no al mundo. O sea, esta instrucción de capítulo 5, versículo 13 de Mateo, se las está dando a sus discípulos y ahora a nosotros como discípulos que somos de Jesucristo. No se la está dando al mundo. Y dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14 nos da otra
comparación, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo debemos, hermanos, son palabras muy, muy profundas de Jesucristo a sus discípulos. Y como tal, nosotros y cada uno de nosotros las debemos de tomar muy en serio, de una manera muy personal, en el sermón que predicamos todos los días. Y quiero transmitirles esa misma pregunta, la respuesta y la responsabilidad también, que la conocemos, pero que vamos a estudiarla hoy como un recordatorio. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Son esas palabras hablando de la responsabilidad que tenemos de ser lumbreras y de ser luz para el mundo. Y dice el versículo, aquí nosotros podemos poner nuestro nombre, ponga su nombre. Aquí, vosotros sois la luz del mundo. Esta dice así en el versículo 14, en el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Lo que Jesucristo nos da a entender, que Él nos llamó para ser visibles, porque Él dice que seamos una luz. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestro entorno está en tinieblas, o sea, el mundo está en tinieblas y nosotros debemos de ser esa luz que alumbre en ese mundo en tinieblas. Entonces Él nos llamó para no estar escondidos o ser parte de esas tinieblas, nos llamó para ser visibles ante el mundo y no tenemos opción para ser visibles. Dice, ¿quién encendió esa luz? Dios encendió esa luz en nosotros por medio de nuestro llamamiento y nosotros la aceptamos. Nosotros la aceptamos, los que hemos sido bautizados, y a los que no han sido bautizados y están escuchando este sermón, también Dios nos responsabiliza de lo que estamos escuchando y debemos de ser entonces también luz para el mundo. Dice que se pone sobre el candelero, o sea, se pone en una parte alta de la casa. ¿Para qué? Para que alumbre. Versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, esta es la enseñanza. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué fin? Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nos encarga entonces esta responsabilidad a nosotros, ser una luz la que Dios encendió en cada uno de nosotros con nuestro llamamiento. ¿Para qué? Dice, para que vean vuestras buenas obras, o sea, para que sean visibles y notorias ante las personas que nos rodeen, y el propósito final es para que glorifiquen, dice la Escritura, a nuestro Padre que está en los cielos. ¿A través de qué? A través de nuestra vida, del sermón que predicamos todos los días para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, al que no lo conocen, pero lo van conociendo a través de qué? De nuestra vida y de nuestra conducta cotidiana. ¿Qué imagen, hago esta pregunta, qué imagen tienen las personas del Dios verdadero a través de nosotros? ¿Qué imagen tienen las personas del Dios verdadero a través de usted y a través de mí? ¿Qué imagen se está haciendo del verdadero Dios? Hemos sido puestos, hermanos, como luces en este mundo que está lleno de tinieblas espirituales, para que las personas vean, como dice aquí el versículo 16, nuestras obras de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, para que vean nuestra conducta, y el propósito final es para que glorifiquen a Dios por medio de lo que ven, no de lo que oyen,
no de lo que hablamos, sino de lo que ven en nuestras actitudes y en nuestra forma de conducirnos en nuestra vida, para que vean entonces esas buenas obras, para que glorifiquen a Dios a través de lo que ven, a través de nosotros. El propósito es para que glorifiquen a Dios. Esta es en sí una gran responsabilidad muy grande, porque las personas ven y las personas juzgan a Dios de acuerdo al sermón que nosotros predicamos por medio de nuestro ejemplo. Nuestra forma de vida debe estimular a los demás, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Deben estimular a estas personas que convivimos diariamente para que vean nuestros ejemplos, nuestras obras y glorifiquen a Dios. Las personas deben poder ver que el Dios que para ellos es invisible está obrando en la vida de cada uno de nosotros, para que cuando digan, hay algo en esta vida de esta persona que yo desearía tener. Pasemos a Romanos. Les invito a que vayamos a la carta a los Romanos del apóstol Pablo, capítulo 1 del libro de los Romanos. Dice así, vamos a ver desde su versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios, o sea, Dios se enoja, claro que sí, aquí dice que Dios se enoja, dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí lo que está diciendo, que los seres humanos no tienen excusa, que Dios existe por medio de lo que ven, de lo que está hecho, de la creación. Bueno, de la misma manera, no tienen excusa si nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad también, y lo estamos haciendo como iglesia. Es parte también de la responsabilidad de la iglesia, predicando un sermón todos los días en nuestra vida y en nuestra conducta de obediencia a las leyes de nuestro Dios, y también lo ven y no tienen excusa, así como dice el versículo 20, que se echa a ver desde la creación, con la cual no tienen excusa por las cosas que están hechas. Entonces acabamos de ver esta comparación con la creación, algo que es visible a los ojos de los hombres. También los sermones que predicamos día con día en nuestra vida son visibles a los ojos de los hombres. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Les invito a que pasemos a Filipenses capítulo 2. Dice así el versículo 12, Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta es, hermanos, una lucha constante en nuestra vida como cristianos. Es una lucha, podríamos llamarla, de supervivencia espiritual. Las iglesias en este mundo dicen que son salvos solamente recitando una oración y ya, usted es salvo. Pero aquí nos dice que debemos de ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor.
dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque es una responsabilidad muy grande la que tenemos, es Dios el que hace todo. Él enciende la luz en nosotros, la pone en un lugar alto para que nos puedan ver. Él produce también el querer y el hacer las cosas por su buena voluntad. Solamente debemos dejarnos llevar en sus manos y ser obedientes. No es mucho lo que nos pide a cada uno de nosotros nuestro Dios. Versículo 14. Haced todo sin murmuración y contiendas. Nos empieza a recordar de algunas responsabilidades cotidianas del sermón que predicamos a diario. Dice que sin contiendas en mi vida personal y decir, ese es el sermón que quiero predicar todos los días. Podemos tomar un sermón en nuestras vidas y ser, por ejemplo, pacificadores. Podemos tomar otro, por ejemplo, el ser gozosos por el llamamiento que Dios nos ha hecho. Otro que es no ser murmuradores, no ser contenciosos. Puede ser otro sermón. ¿Para qué? Dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Por eso decimos que hay tanto que hacer, proclamar a Dios y decirle, sigue produciendo en mí el querer y el hacer las cosas por tu buena voluntad. El mundo va a estar de esta manera, en medio de una generación, dice aquí, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Se nos encarga entonces ser luces en esta sociedad, en medio de la cual dice resplandecéis como luminares. Son palabras profundas que le estaba escribiendo Pablo a la iglesia de Filipo. Debemos de ser entonces una luminaria, es una luz bastante fuerte como las que tenemos en nuestras vecindades, en nuestras calles, que cuando es de noche oscuran hay luz en ese lugar oscuro. Y dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida. Esa es la forma de qué está hablando aquí Pablo. ¿Cuál es la palabra de vida? Es lo que dice en este libro acerca de la voluntad de Dios, que nosotros tratemos de vivir de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él dice. Y que es asidos, o sea, asir es estarse agarrando, estar apretados para que nadie me lo quite. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Parece que dice Pablo, yo ya cumplí, ahora les toca a ustedes alumbrar como iglesia. Le encarga esta responsabilidad, tal vez como nunca antes los cristianos están viviendo en una generación, como leímos, una generación maligna y perversa, como nunca antes lo habíamos visto. Siempre ha habido perversidad y maldad en el mundo, pero en este tiempo Satanás está influenciando de una manera a esta generación con una mente más enfermiza y depravada. Solamente podemos ver los diarios, las noticias, cómo este mundo se está convulsionando. Y es con nosotros que Dios nos encarga ser luminarias. ¿Acepta usted esta responsabilidad? La palabra griega traducida como luminaria es postare, que quiere decir iluminador o luminares, o hasta estrellas. En alguna versión de Dios habla hoy o de la Nueva Internacional, el versículo 15 de este capítulo 2, como luminares dice como estrellas,
conocemos cuánta luz da una estrella que está a millones de kilómetros de nuestro planeta y vemos sus destellos de luz. Entonces también se refiere a cómo iluminan en las estrellas. El objetivo, hermanos, de un cristiano es brillar en el mundo con el propósito de que Dios se acuerde de nosotros en el día de la visitación. Dice así: cuando su Hijo vuelva en toda la gloria de su reino y nos diga que cumplimos con la responsabilidad que Él nos encargó. Vayamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Pasemos ahora a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y fíjense el último párrafo de esta cita: y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si usted tiene dones en servicio para su familia, para su iglesia, para el mundo, son de Dios. Y si pensamos que nos gustaría algunos y no los tenemos, vayamos a Él, porque Él dice aquí que tenemos esa relación con Dios, una relación pacífica como tiene un padre con su hijo. ¿Qué entendemos por esta última parte donde nos dice el ministerio de la reconciliación? Si nosotros ya fuimos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo, los que estamos aquí ahora y nos encargó el ministerio de la reconciliación, nos está diciendo que a través de nosotros está reconciliando al mundo con el mundo, al mundo depravado y perverso a través de nuestra vida, de nuestra conducta. O sea, dice que nos dio el ministerio, que Él nos reconcilió con Dios por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, a través de nuestra conducta, de lo que estamos haciendo. En otras palabras, la salvación de mucha gente depende de usted y de mí, de que Dios lo reconcilie con Él mismo. Nos encargó entonces el ministerio de la reconciliación. Está hablando del resto de la humanidad. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, o sea, a su iglesia, a usted, a mí, la palabra de la reconciliación. Versículo 20, y nos da unas cosas prácticas. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mientras Cristo no regrese, somos embajadores de un estilo de vida diferente, de una conducta y de una manera de vivir diferente a como el mundo la vive. Yo recuerdo ahora que partía a Tabasco a visitar a los hermanos de Tabasco. Ahora en las aerolíneas, por ejemplo en Viva Aerobús, hay en el costo de los pasajes hay uno, el más económico, y dice pasaje light, o sea, muy ligerito, nada más 10 kilos en una maleta de mano y sale más económico. Pero ahora vemos casi en todas partes que hay bebidas light, alimentos light, o sea, ligeros. Ahora preguntémonos, ¿somos cristianos light? Que nada más venimos los sábados porque no tenemos otra cosa que hacer, sentarnos, escuchar por 2 horas lo que dice el que pasa al frente, pero en la semana a lo mejor no abrimos nuestras Biblias, o de vez en cuando nos acordamos que tenemos allí un libro, o no lo abrimos en toda la semana, no buscamos la voluntad de Dios
en la semana, no oramos con la frecuencia que Dios quiere que oremos. Entonces, ¿cómo vamos a entender la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas si somos cristianos light y decimos, entre comillas, que somos cristianos? No buscamos en oración, en el estudio bíblico, en el ayuno, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces no podemos dejar que Dios actúe, o sea, no dejamos que Dios actúe en nuestra vida, porque Él dice que Él produce en nosotros el querer y el hacer las cosas por su buena voluntad. Pero si no le abrimos la puerta en nosotros, porque Él debe de ver en nosotros el deseo que queremos de servirle, si nosotros no hacemos nuestra parte, no dejamos que Cristo y que Dios actúe en nuestras vidas. Entonces no podemos hacer que el hacer y el querer en nuestras vidas. Entonces no tiene caso que vengamos los sábados si no ponemos, si no damos el sermón que escuchamos a diario en nuestra vida personal. ¿Qué sermón estamos dando a los que nos ven en nuestra vida personal? Entonces, si nosotros no utilizamos, no echamos mano de esas herramientas que Dios nos da en la semana, podemos ir a las fiestas como vacaciones, tomarlas como vacaciones, podemos venir los sábados un rato, pero en la semana no damos fruto. No damos fruto, no le pedimos a Dios, no oramos con constancia, no abrimos nuestra escritura a lo mejor en toda la semana. Entonces Dios quiere ver un cambio y que nosotros esa luz, prendamos esa luz, cambiemos nuestro estilo de vida, nuestra conducta, cambiemos nuestra manera de vivir como quiere Dios que lo hagamos para hacer precisamente lumberas, porque esa es la comisión, una de las comisiones, dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal del mundo. O sea, si comemos algo sin sal, no da sabor a la comida, dice que será echada. Entonces esa es la gran responsabilidad que Dios nos da, que prediquemos, que demos un sermón con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta. Lo que los hombres están viendo a través de nosotros es para que glorifiquen a Dios a través de nuestra vida y de nuestra conducta. Clama a Dios al mundo a través de nosotros, porque nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Clama a Dios al mundo a través de nosotros, de nuestro ejemplo, como si Dios rogase, como lo vimos aquí, por medio de nosotros. Y dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios con él. Fíjense lo que vemos. Dios está rogando por medio de nuestro ejemplo, de nuestra conducta, que las personas se arrepientan. Dios está rogando por medio de nuestra vida, de nuestra conducta y de nuestro comportamiento diario de la iglesia alrededor del mundo, para que la gente se arrepienta. Nos han preguntado, ¿y cómo predican ustedes si no andan en la calle? Les ha tocado a aquellas personas que van de puerta en puerta y dice, ¿cómo predican ustedes? ¿O cómo predican el evangelio si no andan en la calle tocando de puerta en puerta? Bueno, a lo mejor no estamos tocando de puerta en puerta, pero sí andamos por las calles y sí estamos predicando. Generalmente no hablamos, pero sí algo que impacte, y lo sabemos, es el ejemplo de una persona más que sus palabras. Y muchos saben, por ejemplo, en su colonia, que guardan el sábado porque los ven que salen los sábados, o saben que ustedes guardan ciertas fiestas. Saben ustedes que por el mes de septiembre, octubre, salen a las fiestas de Dios. Saben que usted quiere ser intachable. Queremos y buscamos una vida recta, una vida justa, por temor a Dios y por ser luminares en este mundo de oscuridad y de tinieblas. El que las gentes nos puedan ver cómo nos comportamos es nuestra responsabilidad, y Dios quiere ver nuestro ejemplo, que es el mejor sermón que podamos dar. ¿Cuál otro? Ese es el mejor sermón que podemos dar, el ejemplo que damos en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida y en nuestro modo de vivir.
Por eso debemos de dar nuestro mejor sermón, para que la gente glorifique el nombre de Dios a través de lo que nosotros hacemos. Tenemos que estar muy conscientes que cada día que Dios nos concede la vida y nos relacionamos con los demás, las personas ven nuestras acciones. Dios dirige la atención de ellos hacia nosotros. Estemos conscientes de eso. Él quiere reconciliarlos, o sea, al mundo con Él mismo. Y dice, a lo mejor, ve a fulano, ve a sutano. Estoy seguro que Dios inspira a las personas para que volteen a vernos y nos usa como instrumentos para predicar el verdadero evangelio de Dios, dirigiendo la atención de los demás hacia nosotros. Y eso es evidente porque reaccionamos diferentes al modo de vivir de las personas, ¿no? Vemos que hasta niños pequeños, el otra vez vi que un niño tomó algo indebido, iban los padres y nada más se rieron, no le dijeron nada, dejan que hagan lo que quieran. Entonces tenemos que estar bien conscientes. Es usted literalmente una luz, como lo dijo Jesucristo, en medio de la oscuridad. Por lo tanto, es imposible que nuestra presencia y lo que hacemos pase desapercibido, porque si así fuera, no estamos cumpliendo esa responsabilidad que nosotros mismos adquirimos como cristianos. Pero yo estoy seguro que no, porque es Dios quien enciende esa luz y Él es el que nos produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, si somos una masa dúctil en sus manos, que nosotros también pongamos de nuestra parte. Él no lo puede hacer solo, necesita la voluntad de nosotros para que lo pueda hacer en nuestras vidas. Podemos ir resumiendo con algunas reflexiones. Por ejemplo, ¿qué hizo el día de ayer? ¿Cómo me hicieron sentir mis acciones? ¿Cómo hicieron mis acciones sentir a otra persona? ¿Cómo hicieron mis acciones sentir a los demás? ¿Cuál fue el impacto de esas acciones en otras personas? En otras palabras, lo que hacemos casi siempre tiene repercusiones más allá de la esfera inmediata de nuestra propia familia, en el entorno en que nosotros nos desarrollamos. ¿Qué hacemos cada día? Tiene repercusiones en nuestra vida, más allá de nuestro hogar, sino en el ámbito en el cual nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Vayamos a 2 de Corintios, ahora en su capítulo 13. 2 de Corintios, capítulo 13, unos capítulos más adelante. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y este es el propósito de este mensaje. Esta pregunta es válida para nuestra vida cotidiana. Debemos de preguntarnos del impacto que tenemos en otros. Debemos preguntarnos también, ¿han fortalecido y afianzado mis acciones, mi relación con Dios? ¿Han fortalecido y afianzado mis acciones, mi relación con Dios? Vimos cómo nos afectan las cosas que hacemos, cómo afectan a otros las cosas que hacemos, pero también es otra pregunta muy apropiada. ¿Han fortalecido y afianzado mis acciones, la relación que tengo con Dios? Y aquí dice el versículo 5 del capítulo 12 de capítulo 13 de 2 de los Corintios: examinaos a vosotros mismos. La mayoría de nosotros, sin duda, hemos dicho en algún momento algo parecido a lo siguiente: tuve la atención de hacer tal o cual cosa, pero se me fue de la mente. Teníamos la intención, pero no la llevamos a cabo. Se trata de que mis acciones y mi conducta sean mejor cada día. Y no solo podemos alumbrar un poco, y no solo podemos intentarlo,
sino ser mejores luces cada día. Este mundo, hermanos, lo necesita. Necesitamos que nuestra relación sea estrecha y cercana con nuestro Padre Celestial. Este mundo necesita que lo alumbremos con nuestra vida, nuestro comportamiento, no ser igual a ellos porque estaremos igual en tinieblas como ellos. Y esto debe de ser todos los días, no cada sábado, no cada día de fiesta, sino todos los días debemos predicar con el mejor sermón, todos los días de nuestra vida. Donde estemos como iglesia, lo tenemos que hacer. Vayamos a Santiago, capítulo 1. Dice así el versículo 22, Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como leíamos, asidos de la palabra de Dios. Es decir, lo que sirve, lo que impacta, eso es lo que hacemos. Dice el versículo 23 y 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, no la llevamos a la práctica, lo escuchamos, lo conocemos, pero no lo practicamos, dice, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No hay cambios profundos en esa persona. Dice, es como alguien que se ve en ese espejo, pero después se olvida de cómo es él. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no es una ley de esclavitud, sino es una ley de la libertad. Nosotros éramos esclavos cuando estuvimos en tinieblas, pero ahora, por la gracia de nuestro Dios, tenemos libertad y conocemos la ley de Dios y tratamos de obedecerla. No como el mundo dice que es una ley de esclavitud, sino es, dice aquí claramente, es la ley de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, como decía una persona, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y dice que hay una bienaventuranza, este será bienaventurado en lo que hace. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, lo que escuchábamos atinadamente en el primer mensaje, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Fíjense, o sea, no sirve la religión. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, a veces nosotros mismos hacemos acepción de personas, no, pues esta persona no la visito porque esto es así, hace esto, hace el otro y no me gusta. Dice aquí, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus problemas, no cuando están bien, dice en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. La religión es una cosa práctica. No nada más es de conocimiento, es de practicarla como leímos, porque mucha gente predica la primera parte, aunque lo anuncian para que los vean en público y reciban reconocimiento. Aquí es hacerlo de manera sencilla, de manera privada, y la otra parte es hacerlo en una manera abierta, de guardarse sin mancha del mundo, no contaminarse. Este mundo cada vez está más contaminado y más sucio, y no debemos de contaminarnos ni ensuciarnos con ellos.
Santiago nos recuerda que no debemos tan solo buscar instrucción de Dios por medio de la Biblia. Debemos de hacerlo porque es la fuente de conocimiento, pero no tan solo debemos buscar esta instrucción de Dios o buscar la voluntad de Dios por medio de la Biblia, sino que también una vez que la palabra haya sido implantada en nosotros, esta debe de nutrirse. Lo que hablábamos de estudiar, de ayunar, de leer la Biblia, de orar, para que produzca buen fruto. Se siembra la semilla y luego da el fruto. Debemos actuar con las instrucciones que recibimos y evaluarnos periódicamente, evaluar nuestro progreso y luego hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál fue el impacto de mis acciones en la vida de otras personas? Comencemos entonces con los que nos rodean, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, obviamente con los hermanos en la iglesia, con los vecinos, con la gente que usted conoce, que a usted lo conocen, con quien usted se relaciona a diario por cuestiones de trabajo, de estudio, de lo que fuese. Si aprendemos a hacer estas preguntas y luego corregimos nuestra conducta, a medida que aprendemos a contestar honesta y objetivamente, esto nos va a ayudar a llevar a cabo nuestra continuamente análisis o introspección. Esto es lo que Jesucristo espera de usted y de mí, que cada uno de nosotros, a medida que vayamos creciendo en gracia y en conocimiento, Él quiere que seamos así. Cuando Jesucristo dijo que el cristiano es la sal de la tierra y la luz del mundo, está hablando de algo práctico, no nada más de algo como conocimiento. Por eso Él nos decía: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal del mundo. Si comemos algo sin sal, aunque sea poquito, vamos a saber que no va a saber nada la comida. Eso es de algo práctico, de algo que lo hacemos cotidianamente. Se habla de un estilo de vida, el estilo de vida a la manera de Dios. Este mundo en tinieblas necesita con urgencia este estilo de vida, que nosotros lo prediquemos, lo reflejemos. Vayamos a Primera de Pedro. Les invito a que pasemos a Primera de Pedro. Fíjese cómo nos considera nuestro Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fíjense lo que Dios nos considera a nosotros como su pueblo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, dice, linaje escogido, real sacerdocio 2, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La responsabilidad, hermanos, que implica estas 4 aseveraciones tremendas para usted y para mí. Nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso nos considera Dios a nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Dice así: para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas, porque de ahí nos sacó, de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito de nuestro llamamiento y por eso estamos usted y yo aquí hoy. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios, ¿para qué? Para que anuncie. Nos sacó de ese mundo que se encuentra en tinieblas, en oscuridad, hacia su luz admirable, para que ahora con nuestro ejemplo seamos luminarias a este mundo de tinieblas. Versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, o sea, no cualquier pueblo,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros. Un extranjero es alguien que no es de esa nación y nos dice que somos extranjeros en este mundo. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos, o sea, alguien que va de paso solamente por un lugar. Dice así, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí está haciendo la recomendación Pedro, que seamos esas luminarias, esa sal, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pongamos aquí nuestro nombre. Dice que murmuran de vosotros como malhechores. Por lo que hacemos como cristianos muchas veces dicen, pero ¿cómo no entienden el que guardemos el sábado, que guardemos las fiestas? Dice, si puedes ganar más dinero. Y dirán las personas que no nos conozcan, me acuerdo de aquella persona, de aquella familia que fueron un buen ejemplo. Ellos ven esas obras, como dice aquí, para que vean vuestras buenas obras. Y Dios se acuerde también de ellos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando regrese Jesucristo. Ese plan maravilloso que Dios tiene para toda la humanidad. Dice así el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, haciendo bien, cambiando nuestro estilo de vida, hacemos callar esa ignorancia de los hombres insensatos. Surte tanto efecto si usted actúa sabiamente, permitiendo ser guiado por el Espíritu de Dios. Y dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Versículo 18, criados, o sea, los que están sujetos a un patrón, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de nuestro Dios. Y dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Lo que leímos anteriormente es parte de lo que tenemos que pasar por causa de nuestro llamamiento. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, quien cuando le maldecían, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Corremos el riesgo, hermanos, también dice que
lo maldecían. Corremos ese riesgo de padecer esto muchas veces, y más cuando vivimos en un mundo más hostil. Debemos pedir también a nuestro Dios que nos dé esa fortaleza, como Jesucristo dice que la tuvo, y que aprendamos de su ejemplo. Versículo 24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, así estábamos antes de ser llamados, como ahora está el mundo, como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Son versículos, hermanos, que nos deben de llenar de inspiración, que nos recuerdan nuestra responsabilidad, y nos dice claramente que somos real sacerdocio, gente, podemos decir, con sangre de rey, de una estirpe muy especial, una nación santa, un pueblo adquirido por nuestro Dios. Somos linaje escogido, y que nos llama y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces conocemos el camino de las tinieblas, lo conocemos y su resultado, porque Dios nos sacó de ahí. Lo conocemos bien, porque de ahí nosotros fuimos rescatados, y ahora se nos pide que nuestra luz brille por medio de nuestra conducta todos los días de nuestra vida, y así glorifiquen a nuestro Dios muy pronto, cuando llegue el día de la visitación, y se acuerde de ellos a través de un llamamiento, como lo hizo con nosotros, con usted y conmigo. Que Dios nos ayude a predicar el mejor sermón que demos con nuestra vida y conducta todos los días. Que tengan un feliz sábado.